Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Espero te encuentres bien. Espero que las repúblicas democráticas representativas se encuentren bien. Hubo un buen síntoma ayer en Argentina a raíz de, bueno, un acto político y un discurso que sostuvo el expresidente argentino Mauricio Macri, apoyando declarativamente, de modo, yo te diría, muy inteligente y muy explícito al gobierno de Javier Milei. Hizo una oratoria que tiene la calidad de un mandatario, de un estadista. Se vio a un Macri maduro, afiatado, con las ideas muy claras respecto a la responsabilidad de gobernar un Estado cuando la voluntad de gobierno es recomponer la República. Esa fue la oratoria de Mauricio Macri. Están todos en el mismo barco. Planteó su admiración a la política económica de Javier Milei, consideró que no hay política económica más exitosa que aquella que puede abatir la inflación cuando la inflación ya está coqueteando con la hiperinflación, cuando está al borde de dispararse un proceso inflacionario ya incontenible, insostenible por todos lados. En esa situación estaba Argentina, con procesos inflacionarios que iban desde un 43, 44% mensual a un 50% por mes de inflación. Fíjense que para un país tener una inflación de un 40 y pico, 50% interanualmente es realmente un descalabro económico, es un desastre, manifiesta políticas económicas realmente malas, anticientíficas, que no responden a parámetros claros. Bueno, imagínense una política económica que produzca ese fenómeno de inflación intermensual del 40 y pico, 50%. Por lo tanto, no es nada fácil. Eso lo planteó con mucha claridad ayer Mauricio Macri. No es nada fácil hacer eso. Y a su vez no es nada fácil no contar con mayorías en el Congreso, no tener el respaldo del Poder Legislativo, pero de todas maneras esa unión entre el PRO, la Libertad Avanza, los grupos que siguen a Patricia Bullrich, están haciendo un trabajo realmente encomiable, memorable a nivel histórico en Argentina. Destaca Mauricio Macri todo ese trabajo eminentemente técnico, profesional, con gente que desde el gobierno quiere hacer las cosas bien, especialmente Javier Milei, a quien reconoció un hombre muy abierto, dispuesto siempre a la colaboración en equipos, y también le planteó algunas críticas como corresponde. Pero todo en el marco de la reconstrucción de la República Argentina sobre la base de la Constitución, dice Mauricio Macri. Es la única garantía que tenemos, sobre la base de todos los principios constitucionales, recomponer después de este kirchnerato mafioso, lamentable, clientelista, populista, revolucionario, que fue desmantelando al Estado de Derecho argentino, recomponer ese Estado de Derecho, recuperar a esas bases constitucionales, de ahí lo de las leyes bases. Bueno, es una tarea titánica, pero es la única que hay que realizar. Comienzo de esta manera el programa del día de hoy, porque en Uruguay se ha desmantelado el Estado de Derecho, se ha dejado de reconocer a la Constitución de la República, se habla políticamente en nombre de la Constitución, se habla en nombre de los derechos humanos, se habla en nombre de la democracia, pero habida cuenta de todo ello, cuando revisás el panorama legislativo de nuestro país, cómo van construyendo la ingeniería jurídica de nuestro Estado, bueno, ahí caes en la cuenta de que la Constitución está abiertamente violada en aspectos fundamentales, en aspectos básicos, no en tecnicismos o en aspectos sofisticados, técnicamente sutiles,
No, en aspectos básicos de nuestro Estado de Derecho, de lo que dice nuestra Constitución y de todo el orden jurídico que está amparado por las normas constitucionales, vale decir sus principios, sus mandatos, sus derechos consagrados y todo el orden jurídico que dibuja, que perfila o que prescribe la Constitución de la República. ¿Por qué digo esto? Porque una vez más se discute en la Institución Nacional de los Derechos Humanos un proyecto de ley en una institución que, repito lo que dije ayer, es inconstitucional, no tiene valor alguno, no es un órgano con competencias definidas. La Constitución establece que para legislar un instituto de poder en el Estado, una institución, si vos querés un órgano del Estado, como diría el eminente Gierke, dentro de las teorías del Estado, de la teoría jurídica del Estado, como derecho político o constitucional, se puede hablar de la creación de instituciones o de órganos del Estado que son poderes del Estado. Ya se ha sofisticado el Estado de Derecho, no solo es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los tres grandes poderes imprescindibles para una democracia representativa con separación de poderes, poderes independientes que se controlen entre sí a través de ese sistema venturoso, técnico y científico del check and balance del que hablaban los ingleses, es decir, de ese sistema de contralor y de control permanente de acuerdo a dispositivos constitucionales que les confiere esas competencias de control de un poder para con otro poder, en virtud de que no exista el desborde del poder y la concentración del poder del Estado en uno de los poderes. Porque si se concentra el poder del Estado en uno de esos poderes del Estado, convertimos al mismo en un Estado totalitario. ¿Por qué? Porque se absorbe todo el poder, se concentra en un poder del Estado. Así sucede con las constituciones marxistas y el concepto marxista de la organización del Estado, concentrando el poder en el poder ejecutivo, dado que estatiza el poder, lo lleva a la cumbre del poder estatal, que es el poder ejecutivo, el poder de la ejecución de los actos administrativos, de los actos de gobierno y de las decisiones políticas, inclusive de las decisiones legislativas, unilateralmente tomando la decisión de plantear temas a legislar desde esa perspectiva del Ejecutivo y solo desde esa perspectiva, es decir, solo esos temas con esa naturaleza de tratamiento que podrá ser discutida por dentro de esa naturaleza, pero no se podrá disentir con lo que el Ejecutivo plantea en un régimen totalitario, como el de Venezuela, por ejemplo, como el de Cuba, como el de China, comunista, como el de Corea del Norte. Eso es muy diferente. En nuestro país se supone que sigue funcionando la democracia representativa con separación de poderes. Cada poder tiene su cometido, su función o competencia y son independientes en el ejercicio de la competencia que la Constitución les confiere. Lamentablemente, un conjunto de leyes de orden público, es decir, leyes que establecen poderes del Estado, que formulan el funcionamiento de los poderes del Estado en relación a nosotros, los ciudadanos o los habitantes de este Estado, de eso se trata cuando hablamos de leyes de orden público, son las leyes que establecen el orden público del Estado, el Estado relacionado con nosotros en materia educativa, en materia de justicia, en materia penal, civil. Bueno, hay un conjunto de leyes que desvirtuaron los principios constitucionales. Por ejemplo, esas leyes que se legislaron en los años 2017, como la Ley de Fiscalía General de la Nación, confiriéndole amplias atribuciones judiciales y de investigación en una primera etapa penal a los fiscales, combinada o coordinada con la legislación de un nuevo código del procedimiento penal, que es el que les atribuye
esas potestades, esos poderes inquisitivos y acusatorios a la vez, oficiando a los fiscales de jueces y desplazando al Poder Judicial en una primer gran etapa penal, que es la etapa del ejercicio de nuestra pretensión procesal activa cuando acusamos a alguien penalmente, cuando aportamos prueba y acusamos a alguien o a personas. Bueno, son los fiscales ahora que toman cartas en el asunto, llevando adelante la formalización de una administración de esa investigación, llevan adelante una actividad administrativa dentro del Poder Ejecutivo al extremo de investigar, de llevar adelante una investigación policial, ordenarla, de llevar adelante una investigación ya prácticamente judicial, con la inquisición a testigos de un lado y del otro, careo de las partes, citar a las partes, hasta arribar a una acusación penal o no. Y dentro de ese trámite fiscal administrativo, el fiscal puede ordenar o determinar también prisión domiciliaria como medida cautelar, por ejemplo, establecer la medida cautelar de una prisión preventiva, también ya en un establecimiento carcelario, en tanto esa causa penal continúe en otras etapas del proceso penal. Todo eso violenta groseramente los artículos 12 al 23 de la Constitución, que con claridad meridiana establecen que debe ser el Poder Judicial, a través de los jueces, quienes tomen esas decisiones, quienes tomen declaraciones, hagan las investigaciones correspondientes y accedan a la prueba aportada para iniciar una causa penal, un proceso penal, con todas las garantías de las etapas procesales penales delante de un juez penal, de un letrado penal, y luego atravesar otras instancias como una segunda instancia, de pronto, que es una apelación, pero dentro del Poder Judicial. Eso no ocurre ya en el país, ya no ocurre. Esa primera etapa penal absorbe todo en fiscalías e inclusive se admite el juicio abreviado, que es la negociación de la confesión para definir la situación penal de una persona. Eso por un lado. Y por otro lado, en este contexto de la nueva legislación a la que yo llamo fiscalista o de fiscalicia penal, con la Fiscalía General de la Nación, su estatuto interno, que son las instrucciones que les confieren plenos poderes, los fiscales, por otro lado, desde el Código del Procedimiento Penal, con plenos poderes, porque se manejan en la órbita de lo que el nuevo código llama la especialidad fiscal, el secreto de la actividad fiscal, y así hay un conjunto de normas que desobedecen plenamente a la Constitución. Y en ese marco jurídico inconstitucional, pero más que inconstitucional, atentatorio, yo considero que es un atentado a la Constitución, como dice el artículo 330, lo podemos repasar, que es el delito de atentar contra la Constitución. Bueno, hay muchas modalidades de atentar contra la Constitución, pero es el delito de lesa nación. Se está lesionando a nuestra nación como un organismo político, jurídico, soberano, con su jurisdicción, con sus poderes establecidos por la Constitución de la República. Y la propia Constitución establece cuándo se puede dar el delito de lesa nación. Capítulo 2, artículo 330. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, es decir, contra la Constitución vigente. El que atentare o prestare medios, atentar, ir contra, atentar, violentar, agredir algo, agredir la Constitución. Atentar es ir contra la Constitución.
el que atentare. Es decir, en este caso la Constitución tiene una disposición penal. Acá hay una figura delictiva que no está escrita en el Código Penal, sino en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, como ley madre, como ley suprema, que nos da todo el orden jurídico, con sabiduría del constituyente, se protege a sí misma. Nos dice que tiene un dispositivo de protección para cuidar nuestro orden soberano jurídico, que es este artículo 330, el delito de lesa nación. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución. Atentar contra la Constitución puede ser atentar contra las autoridades que representan la Constitución, y eso ocurrió en un periodo histórico muy preciso. En aquel periodo histórico de la llamada Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, aquel periodo histórico en el cual Uruguay se vio envuelto en un proceso de guerra de guerrillas y de organizaciones armadas, profesionales, terroristas, contra el Estado, y más precisamente contra el Estado de Derecho. Se hizo una proclama una vez desde Raúl Sendic, a quien hoy le hacen homenajes y le levantan monumentos, como en Trinidad, Florida, con la, ¿cómo te podría decir?, afrentosa presencia de Castaing-Debat, hombre que representa al Partido Nacional, en ese acto, rodeado de los tupamaros, de Mujica, Topolanqui y un mundo de tupamaros, destapando el busto, la esfinge de Raúl Sendic, quien levantó una proclama, quien mató gente, llevó a la tortura, desarrolló actos de terrorismo contra el Estado, y a su vez leyó una proclama contra el sistema político uruguayo de aquel entonces y contra las instituciones democráticas constitucionales del país, proclamando un nuevo orden político que es el orden comunista, socialista, con la nacionalización de la banca, la nacionalización de todas las empresas, establecer cooperativas, que todos los supermercados y las empresas del país en aquel entonces quedaran en manos de cooperativistas, que iban a estar alineados al régimen, por supuesto, la estatización de los medios de producción, la cooperativización de los medios de producción estatizados, la distribución de las riquezas por la justicia social, toda una proclama de un nuevo orden jurídico comunista, desde el socialismo totalitario comunista que en aquel entonces representaban Cuba y la Unión Soviética. Esa gente atentó contra la Constitución por la vía armada, por la vía de las amenazas, por la vía del terrorismo. Mataron gente, mataron civiles, mataron gente inocente, torturaron, establecieron una red de establecimientos carcelarios ilegales, es decir, privaron ilegalmente de libertad, cometieron el delito de privación de libertad, desapariciones temporales forzosas a través de esas desapariciones que provenían de las detenciones que hacía esta gente, de la privación de libertad. Llegaron a atar con alambre la boca de ciertas personas, los dejaban prácticamente en jaulas como si fueran jaulas para gallinas, ¿m? Pequeños corrales a la intemperie. Bueno, sufriendo posteriormente una cantidad de enfermedades como consecuencia de esas largas estadías en el frío, la lluvia, la humedad, la falta de higiene, los golpes, las torturas psicológicas, los golpes, los submarinos, todo lo que habían aprendido del régimen soviético, que les enseñaban las técnicas de tortura, tortura física, tortura psicológica, y también los métodos, digamos, de guerra de guerrillas y los métodos sistemáticos de terrorismo contra la población. Ya habían empezado a desarrollar actos de terrorismo. Ocupaban escuelas, ocupaban hospitales, ocupaban facultades.
llegaron a ocupar una radio y daban mensajes a la población, al estilo Sendero Luminoso o La ETA. Se camuflaban, se tapaban los rostros, mataron por la espalda cadetes de policía, cadetes militares, atentaban contra la nación. Esa gente que perpetró esos hechos desde el año 1962 hacia la década del 70 ya muy entrada, y que va a dar lugar por el recrudecimiento de esos hechos a que el sistema político uruguayo en plena democracia, democracia con gobiernos electos, con el régimen electoral plenamente vigente, con alternancia en el poder, años en los que incluso se fundó la FEU como un organismo, una agremiación de estudiantes en la universidad, instalándose en plenitud el régimen del cogobierno en la universidad. Años en los cuales se fundó una nueva fuerza política como una coalición de izquierda creada por el Partido Comunista en el Uruguay, me refiero al Frente Amplio en el año 1971, yendo libremente a elecciones, postulando a su candidato a elecciones, el general Líber Seregni, postulando su fórmula, votó la gente por el Frente Amplio, actuó políticamente como cualquier otra expresión política o partido político. De esos años, de los cuales una ley promulgada en el 2009 por el gobierno del Frente Amplio, de perfil absolutamente ideológico marxista, nos dice que el Estado uruguayo fue terrorista durante esos años, que hubo terrorismo de Estado entre el año 1968 a 1985, a raíz de que se dispusieron medidas prontas de seguridad, medidas restrictivas, y esas medidas prontas de seguridad están perfectamente cobijadas por el artículo 31 de la Constitución de la República, también como dispositivos inmunitarios de nuestra Constitución. Porque si algo tenemos que entender los ciudadanos de una república democrática, es que en la propia técnica constituyente, en nuestras constituciones, hay dispositivos inmunitarios de autodefensa, como lo tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un cuerpo inmunitario, es un ejército que defiende el cuerpo de cualquier agente extraño o externo, sea un virus, bacterias, hongos bacterianos, que producen procesos inflamatorios que redundan luego en una enfermedad. Entonces tenemos un cuerpo inmunitario que ataca a esos agentes externos que no obedecen a nuestro cuerpo, que lo van a estropear, que no van a integrarse al funcionamiento orgánico para el cual está confeccionado, está hecho nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo jurídico, con nuestro orden jurídico, el que sabiamente tiene dispositivos de inmunidad ante agentes externos que atacan a nuestro cuerpo jurídico, a nuestro orden jurídico. Y eso está en todas las constituciones. En la teoría de Estado, desde el Estado de Derecho, se le llama la teoría de la seguridad del Estado. Hay un mundo de libros. Yo le recomendaría a Legnani que lea alguno de esos libros. Hay una obra fantástica de Ochlin que habla de las distintas disquisiciones técnicas y aspectos sustantivos como procedimentales de la teoría de Estado sobre la teoría de la seguridad. La teoría de la seguridad en el sentido de la defensa del Estado de Derecho desde un orden constitucional. Nuestra Constitución sabiamente tiene eso. Y eso fue lo que se dispuso en gobiernos como en el de Pacheco Areco, y posteriormente se establecían esas medidas prontas de seguridad como se hace en Ecuador. En Ecuador se tuvo que aplicar un régimen excepcional de estado de guerra interno, se le dice en Ecuador. Es exactamente lo mismo. Acá nuestra Constitución le llama medidas prontas de seguridad, porque obedecen a la teoría de la seguridad del Estado. Tenemos que tener dispositivos. Por eso tenemos ejército, fuerzas armadas, tenemos policía, orden interno, tenemos defensa,
son cometidos esenciales del Estado. Todo esto está tergiversado, mal versionado ante muchísimas nuevas generaciones de parte de esta narrativa ideológica que instalaron legislativamente y a su vez en el sistema educativo. Artículo 31. La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la Asamblea General o estando ésta disuelta o en receso de la Comisión Permanente y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria, y entonces solo para la aprehensión de los delincuentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 17 del artículo 168. La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la Asamblea General o, en su caso, con la Comisión Permanente, y en el caso extraordinario, solo es para el caso extraordinario, solo se puede suspender la seguridad individual, dice el artículo 31, es decir, solo se puede limitar, suspender el derecho sustantivo, subjetivo, inviolable de la seguridad que pronuncia el artículo 7, solo se puede suspender en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria. Y entonces esa suspensión solo opera a los efectos de aprehender a los delincuentes que atentan contra la patria. Se trata de organizaciones que hay que perseguir, investigar, buscar, porque están atentando contra la patria. Eso es lo que ocurrió en aquellos años, con suspensiones muy limitadas incluso en el tiempo. Se establecieron las llamadas medidas prontas de seguridad, es decir, es una potestad que le confiere la Constitución de la República al presidente, de acuerdo al artículo también 168, en el inciso 17, les confiere esa posibilidad de que por intermedio de un decreto presidencial o resolución presidencial se establezcan esas medidas excepcionales. En aquel momento se le llamó medidas prontas de seguridad. Es decir, es prácticamente un dictamen presidencial para activar prontamente el dispositivo de seguridad que la Constitución exige cuando la nación está siendo atacada, es decir, cuando la Constitución está siendo atacada. Y va en consonancia con el artículo 330 de la Constitución. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución será pasible de ser considerado reo de lesa nación. Nada de eso sucedió después de esas medidas prontas de seguridad, de esos dispositivos, hasta que se tuvo que ir al extremo de resolver por Asamblea General, como dice la Constitución, de resolver por Asamblea General un estado de excepción que dispusiera ese límite, que dispusiera esa suspensión a la seguridad individual a los solos efectos de la persecución de organizaciones criminales, a los solos efectos de perseguir a los delincuentes que atentan contra la nación, contra la Constitución de la República, contra nuestro orden jurídico, no contra las personas. Por lo tanto, un estado de excepción, como ocurre en Ecuador, por ejemplo, como el que estableció Bukele en El Salvador, tiene un límite en la seguridad y más especialmente un límite no en la seguridad estrictamente, sino en las libertades, libertades deambulatorias, por ejemplo. Y el límite en la seguridad es a los solos efectos de aquellos que se puedan aprender y se descubra que atentan contra la nación, porque serán sometidos no a un juicio ordinario, sino a un juicio marcial, que la Constitución también formula de modo implícito, porque se está ante un estado de suspensión de la seguridad individual, no para atentar contra la población,
sino para permitir el escenario adecuado a las fuerzas de la defensa nacional en que en pos de la pesquisa, la búsqueda o la guerra que tengan que librar contra esos grupos armados que atentan contra la Constitución, contra la nación, contra la patria. Pero hay otras formas. Esa fue una, se terminó ese proceso, vivimos ese proceso de dictadura cívico-militar que luego se endurece un poco más hacia la dictadura militar, pero que en definitiva fue un proceso de tránsito, fue un proceso temporal, que no introdujo ideología, no introdujo un modelo distinto, alternativo al de la Constitución, sino que fue un proceso en defensa de la Constitución que luego negocia la apertura hacia la democracia. De eso se trató cuando el Pacto del Club Naval. Por eso se hablaba del proceso cívico-militar. Estaban convencidas las autoridades militares que fueron delegadas por la Asamblea General en plena democracia, que se estaban haciendo cargo excepcionalmente de las instituciones del país, combatiendo a grupos armados que pretendían instalar un régimen comunista, un régimen socialista comunista que atentaba contra nuestra Constitución, pero que además iban a perpetrar el terror, iban a aplicar la violencia y pretendían derrocar el poder de nuestras instituciones a través de un golpe de Estado violento, un golpe de Estado militar que seguían organizando. Vamos a ir a una pausa porque a partir de ahí sobreviene la democracia negociada y dentro de esta democracia negociada comenzó a ganar terreno una narrativa que nos dice que en ese periodo el Estado uruguayo fue terrorista y que los terroristas contra el Estado uruguayo fueron los buenos de la película que quisieron salvar a la población de los terroristas del Estado uruguayo. Y así se llegó al extremo de promulgar una ley en un gobierno del Frente Amplio, sin perder tiempo, en el primer gobierno, ley del 2009, que formula el terrorismo de Estado, considerando que Uruguay había ratificado el Estatuto de Roma y correspondía entonces legislar los delitos de terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad. Pero lo hicieron de modo tramposo, absolutamente falaz desde el punto de vista jurídico, muy falso lo que plantea esa ley y lo que plantean las leyes sucesivas abonadas o justificadas por esa ley, como lo es la ley de Fiscalía de Lesa Humanidad, por ejemplo, y como lo es la ley que creó la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a una pausa y si podemos continuar con esto, continuamos, si no, lo hacemos en otro video para subir a redes, porque ya seguramente va a estar con nosotros Álvaro Alfonso, que sabe bastante de esto y podemos con él complementar de pronto este tema y explicar rápidamente de qué se trata esa ley que promulga que hubo terrorismo de Estado en Uruguay, que Uruguay fue un Estado terrorista. Eso justifica que exista una Fiscalía de Lesa Humanidad y que vayan un montón de militares hoy ancianos de 70 y pico, 80 años que vayan presos como los, digamos, comisionistas o los que cometieron los delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado, cuando inclusive en aquellos años era gente que tenían 20 años, 19, 25, no te dan las cuentas. Sacá la cuenta de una persona que hoy tenga 77, 75, 80 años, 50 años para atrás. No eran los mandos mayores, no tenían el mando del país, obedecían órdenes, eran personal subalterno. Hasta ese disparate también se da en nuestro país en connivencia de todo el sistema político del Uruguay, porque acá no le puedo decir República Oriental del Uruguay.